fanático de Ken Robinson, no sé si lo conoces, que es un escritor, profesor, que, que postula que un poco las escuelas matan la creatividad. Y es cierto, creo yo, y lo siento, que es así. Sebastián, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por aceptar la invitación a conversar. Bienvenido al Campus Creativo. Y pues estamos muy honrados de tu presencia porque la verdad es que la experiencia, la trayectoria, pero muy interesante, el camino que tú has construido en el mundo creativo nos parece un modelo de inspiración para todos los que van a ver este contenido. Y me gustaría por lo mismo que nos contaras cómo ha sido esa transición y dónde estuvieron esos hitos de decisión para pasar de la publicidad a la generación de contenidos, al mundo audiovisual, que es en donde hoy te desempeñas y en donde tienes tu propia productora. ¿Dónde estuvo ese momento de la verdad? Sí, bueno, primero muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar acá. También por las personas que han estado en este sillón. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, entré a estudiar publicidad un poco descartando otras carreras y también inquietudes personales que tenía cuando uno tiene 18 años, porque uno cuando tiene 18 años está súper joven, o sea, y hay que tomar una decisión, vamos, bien importante. Entonces, para mí no fue algo sencillo. Recuerdo que en ese entonces lo que a mí me salía natural hacer era jugar fútbol. No había muchas otras cosas en mi cabeza, siendo muy honesto. Pero sí había un gran interés por ejemplo, las artes. De manera natural también yo me expresaba muchas veces con el movimiento, bailando, haciendo cosas. Me costaba mucho el sistema educacional también por eso mismo, porque hay que estar muy quietito escuchando a una persona quizás por 45 o una hora, y a mí eso me costaba un mundo, era realmente una lucha. Pero nada, el ser humano se acostumbra, yo me acostumbré y así eran dadas las cosas y tenía que un poco poner también de mi parte, porque un poco la decisión de estudiar publicidad también está relacionada al tema económico, a estudiar algo que tenga alguna rentabilidad, porque en ese tiempo yo me sentía más ligado a las artes. Entonces, y por otro lado sabía que mis padres habían hecho un gran esfuerzo económico y lo veía todos los días por darme a mí una buena educación. Y bueno, así fue y tuve la suerte de que también así fuera. Pero había siempre esta contradicción de que un poco el sistema educacional como estaba hecho, como me lo presentaban de alguna manera, yo como que no se condecía un poco con mi crecimiento quizás, o con el crecimiento que yo tal vez estaba buscando o el que quería alcanzar. Entonces, la publicidad, si bien tiene muchas cosas con las que difiero, también tiene algo muy bonito que es la parte creativa. La parte creativa siempre va a ser un juego. Si no te lo tomas como un juego, entonces no va a salir poca creatividad, va a salir algo quizás no tan bueno. Para mí la creatividad por eso mismo es un juego, y cuando lo estás haciendo con más personas, cuando conectas ideas, cuando conectas conceptos,
Eso es genial porque vas viendo cómo evoluciona una idea desde la raíz hasta puede ser muy grande. Entonces, eso me gustaba en particular de la publicidad, el ejercicio de pensar, de escribir, de desarrollar conceptos, ideas y después una bajada publicitaria o comercial. En el tiempo que yo estaba en la universidad, recuerdo que era radio, televisión o gráfica. No existían tanto las redes sociales, ni estaba tan abierto al mundo que es hoy día. Yo de manera natural tenía intereses por la ficción, me gustaba mucho construir personajes, construir universos, me gustaba habitar mundos que existían un poco en mi cabeza y yo los anotaba y muchas veces en un principio yo solamente entendía mis escrituras porque un poco escribía y hacía como, o dibujaba el universo completo en mi cabeza, entonces era un complemento mío con el papel solamente. Después, entrando a talleres literarios y leyendo también, me di cuenta que uno, bueno, en realidad es muy abierto, lo puedes o no lo puedes hacer para la audiencia, pero cuando estás escribiendo y quieres un poco conectar un concepto, una idea, tienes que obligadamente pensar que lo estás haciendo para que alguien lo lea, lo entienda, lo digiera. Entonces, ahí encontré que hay un arte muy hermoso en las películas, porque las películas y las mejores historias también se tratan un poco de eso, de un autor que tiene un mundo en su cabeza, un concepto, una idea que proyectar. Y si no lo hiciera pensando en la audiencia, nadie lo entendería. Entonces, naturalmente me fui entrando y profundizando en el guión, porque el guión es lo primero que uno hace para armar una película. O sea, en estricto rigor no es lo primero que uno hace, pero es la escritura y la historia. Se entiende el guión como escritura o la bajada un poco de la historia. Entonces entré en materia, leí los libros, fui a estudiar a Barcelona guión y me encantó, o sea, descubrí ahí como un mundo genial en el que me quería quedar, más fuerte que la publicidad. Porque si bien era un ejercicio creativo no tan distinto, porque los dos te esfuerzan creativamente para pensar y para desarrollar una buena idea, una buena historia, me pasaba que el fin publicitario no me cerraba o no me llenaba quizás, pero el de las historias, de las películas, era distinto porque era más humano quizás, o las películas que a mí me llaman más la atención tienen un mensaje más humano. Entonces, por ahí me hacía más sentido un poco desarrollarme creativamente. Y creo que es el camino que he intentado hacer, pero también hay que vivir, hay que muchas cosas. Entonces, encontré un punto medio, o tal vez lo estoy encontrando, entre la creación de historias y la publicidad, las herramientas que pude tener estando en la universidad. A mí, por ejemplo, cuando estaba en tercero o cuarto año universitario, el profesor me dijo que tal vez yo me debería ir a marketing, no me debería ir a publicidad ni creatividad. Y está bien, son visiones que tienen ellos, pero es justamente quizás porque el profesor te ve, te identifica y te ve quizás que no estás completo, que no estás sintiendo la carrera, a pesar de que por ahí tienes las capacidades, no estás vibrando con la carrera. A mí para el examen final, a todos los alumnos le hicieron como crear una campaña y me hicieron escribir un libro, por ejemplo. Entonces los profesores como que ya sabían o tempranamente identificaron en mí que un poco mi camino no estaba 100% ligado con la publicidad. Y siempre estuve en desacuerdo con la visión que había en ese momento sobre la publicidad, porque me decían que si eres creativo tienes que trabajar en una agencia de publicidad.
y era un encasillamiento. Y yo decía, bueno, estamos hablando de un oficio, una profesión que es súper abierta y me está encasillando en una labor. Entonces eso yo no lo entendía. Y una vez que me fui acercando a la publicidad y al proceso también creativo que existe en la publicidad, yo empecé a tomar un poco de distancia del mundo. De hecho, nunca trabajé en una agencia de publicidad y empecé a un poco a recorrer mi propio camino. Y ese camino es muy interesante porque en el fondo siempre has sido un contador de historias. Porque cuando estabas en esa decisión tremenda de a los 18 años pensar a qué te vas a dedicar en la vida y cómo te vas a sostener económicamente, estaba el teatro. Pero la publicidad le ganó al teatro, pero el teatro era un momento de contar historias en el fondo, y con la publicidad aprendiste a contar historias de otras formas para tal vez otros fines, pero al final terminaste desarrollando guiones, productos audiovisuales muy interesantes, nutriéndote académicamente, en fin, y ha sido un camino de un tiempo para poder encontrar finalmente lo que tú estabas buscando desde ese momento inicial del teatro, ¿no? Sí. O sea, en el fondo ha sido una búsqueda muy bonita, donde el hilo conductor ha sido justamente contar historias. Exacto. Ahora, hoy estás contando historias en este nuevo entorno, en esta nueva industria creativa, donde ya los límites son más difusos. ¿Cómo te mueves hoy en ese mundo, en esta industria, donde ya no hay tanto estas barreras de a esto te tienes que dedicar, o estas son las carreras que deben trabajar en? ¿Cuál es tu opinión al respecto de las industrias hoy? De las industrias. Mira, yo creo que, y algo que me pasó también súper personal, yo creo que seguí mi instinto. Creo que es lo que tú decías, tenía esta inquietud a los 18 años y después tuve un recorrido, pero he vuelto a eso, al contar historias. Y creo que porque siempre ha estado dentro mío. Entonces, si uno no se hace cargo de eso, nadie se va a hacer cargo de eso. Y si sigues un poco la corriente, por decirlo de alguna manera, y no te gusta tanto, pero la sigues igual, vas a estar en constante lucha contigo mismo. Creo que uno tiene que seguir, escucharse un poco, y eso es muy importante, y seguir también lo que a uno le genere más pasión, lo que le genere más emociones. Yo como que me he movido pensando en eso. Y sobre las nuevas industrias, creo que hay una gran oportunidad, un gran potencial de hacer como un match en creatividad y en el relato de historias, si es que lo pienso como en mi oficio, en lo que yo estoy haciendo. Porque hoy día las marcas, para conectar con la audiencia, siento que tienen que abrirse. Es como, yo veo una marca como un personaje de ficción. O sea, por ejemplo, una marca no puede quedarse solamente en sus productos, o quedarse en lo que vende, o en una promoción, o en un insight como fácil y rápido. Una marca tiene que contar historias, tiene que tener un universo. Una marca, por ejemplo, de zapatillas, quizás tiene que ser expertos en el running, en correr y dar consejos a la gente de cómo hacerlo o por qué rutas hacerlo, por darte un ejemplo. Yo creo que las marcas tienen una gran tarea que hacer en el storytelling, en el conectar con la audiencia. Hoy día queremos marcas, queremos confiar en las marcas, queremos estar más cercanos a ellas, pero si es que nos cuentan una historia, porque ya solamente conectarnos con precio o con producto es algo muy básico que se queda ahí solamente. Creo que las marcas tienen que abrirse de una forma más holística, porque
tienen ellos sus conceptos, su propia personalidad, pero se quedan muy ahí. Si se abren y se expanden y escuchan a lo que quiere la audiencia, van a conseguir conectar con muchas más personas, van a poder y se van a generar instancias quizás muy positivas, que están fuera de lo que significa la venta o la parte comercial, sino que más humana. Entonces, por ahí creo yo que hay una buena oportunidad hoy día de ofrecerle a las marcas contar su propia historia y no solamente quedarse en lo tradicional, sino que abrirse un poco más. Y las herramientas con las que yo he estudiado justamente está muy ligado a eso, porque es como estructurar un poco el storytelling de una marca para que sea atractivo, cómo presentárselo a la audiencia para que en una primera instancia se vea de una forma, pero después ya te vas involucrando y vas entendiendo que la marca no es solamente esto, sino que es un mundo, es un universo con el cual a mí me gustaría pasar más tiempo. Entonces, teniendo ese raciocinio, creo que el marketing tiene ahí como una gran responsabilidad y jugársela, por decir, bueno, ya, hagamos algo distinto, y yo creo que muchas marcas la están haciendo. Con Tomás también estamos trabajando en un proyecto que es un poco más abierto, no es tan solamente cerrado a lo que vende la empresa, sino que es algo para la audiencia, para la entretención de la audiencia. Y eso está muy bonito que sea así. O sea, si ya las películas de Hollywood dejaron de contar historias bellas, así bonitas, profundas, porque Marvel le está ganando la batalla a todos, bueno, que sean las marcas ahora las que salgan a contar historias humanas, que conecten, y yo no tendría ningún problema ni resquemor como con colaborar con marcas, si es que se quieren abrir de esa manera. Pero a mí como el producto, vender por vender o contar un chiste y luego te pongo el precio y la marca y todo, eso para mí no tiene mucho sentido. Y creo que en términos generales ya no está teniendo tanto sentido. Entonces, sí, yo creo que sobre las industrias nuevas hay una gran oportunidad de abrir el abanico de opciones, presentarles nuevas fórmulas a los clientes y bueno, y atreverse también de parte de los dos lados, uno como publicista y cliente también, que quien maneja su marca, un poco confiar en eso y darle para adelante, porque también no es fácil. Ahora, en ese contar historias, ¿qué tan complejo está siendo llegar a las distintas audiencias? Porque ya no se trata de llegar necesariamente a todo el mundo. ¿Cómo ha sido ese proceso para ti de generar esta relación entre la marca, la historia, la audiencia en esta industria y en este entorno que cada vez está más saturado de mensajes, donde todo el mundo compite con muchas plataformas, con muchos productos? ¿Cómo llamar la atención con la historia? Sí, no es sencillo para nada. O sea, por ejemplo, estoy pensando muchas cosas, perdón. Por ejemplo, TikTok y Reels de Instagram hoy día es como el nuevo buscador para la generación Z. Ocupan estas herramientas, estas redes sociales para informarse, y a veces puede ser preocupante porque quizás, no sé, te informas el 5% del tiempo y el resto del tiempo ves bailes, ves challenge y ves un poco contenido que es basura. Y me imagino yo, porque bueno, no estoy en la cabeza de los jóvenes ni en el tiempo de ellos, pero me imagino que pasan muchas horas en eso. Y ahí eso puede ser preocupante, porque en el minuto en que le presentan algo un poco más interesante o algo distinto, quizás no lo ven. Entonces, ¿cuál es mi fórmula?
no sé, a los 3 segundos ya tienes que impactar con algo importante, que te genere algo, que te mueva algo, porque si no te lo dejan de ver. Y es así. Creo que es una mezcla de cosas. Yo entiendo lo que está buscando mi cliente, lo que quiere conseguir, lo que quiere lograr en su audiencia. Yo le dejo muy en claro que estamos hablando para su audiencia, que quizás no estamos hablando para sus amigos, estamos hablando a la audiencia que él quiere manejar. Y un poco el relato es 100% para ellos. Y hay que impactar, como te decía yo, en momentos clave. O sea, tienes 3 segundos, después pasa unos segundos más y tienes que tirar otra bomba. Son puntos de giro que para mantener a la audiencia viva, así mirando tu video o mirando tu contenido, tienes que entregarle pequeños ahí cambios, giros, cosas, acentos, por llamarlo de alguna manera. Hay que poner los distintos videos porque ya no puedes contar una historia plana, no puedes contar un documental porque mucha gente no lo va a ver. Entonces, lo primero es, bueno, si quieres invertir en hacer un video, hagamos un video, pero que la gente lo vea. Y para eso, claro, están estos como trucos, pero que también son parte de la estructura de cómo se cuenta una historia. Y eso es parte de lo que he estudiado y lo que vengo a integrar en mis trabajos. Sí, básicamente eso. Ahora, este contenido nosotros lo dirigimos también a nuestros estudiantes, a los docentes, las docentes, egresados, a toda la gente de la industria que quiera ver estas conversaciones. Genial. Y por lo tanto, me parecería muy interesante a partir de la conversación que hemos tenido, que nos des una recomendación con respecto a las posibilidades, los caminos que se abren hoy a partir de tu experiencia. ¿Qué cosa le dirías tú a estas personas que hoy están a puertas o ya entrando al mundo de las industrias creativas? Sí, como te decía en un principio, yo creo que lo más importante es escucharse y un poco no dejarse tentar por el dinero, como por hacer una carrera para ganar plata, sino que cultivarte a ti mismo en tus habilidades, en las áreas que tú quieres desarrollar, porque eso es lo más importante. O sea, si te escuchas, yo por ejemplo, a mí me encantaría estudiar teatro, que me gustaría estudiarlo desde los 18 años. ¿Por qué? Porque el teatro yo creo que es uno de los oficios más difíciles y desafiantes que existen. O sea, el hecho de poder encarnar en otro personaje y que salga real y que etcétera, o sea, tiene una cantidad de dimensiones el oficio que lo encuentro muy complejo y al mismo tiempo muy desafiante. Entonces creo que lo importante es no dejarse llevar un poco por el tema económico. Yo sé que hay mucha presión para eso, siempre vamos a tener presión para eso, no solamente de nuestros padres, sino que de la vida en general. Pero creo que un buen consejo, sobre todo en un principio, no dejarse llevar por eso, dejarse llevar solamente por lo que uno siente y quiere realmente. Porque al menos a mí esas cosas me fueron abriendo puertas. Y es porque lo hice con pasión, lo hice con ganas y siempre sin querer, tal vez, yendo un paso más allá de lo que me estaban pidiendo. Entonces, creo que esas cosas son fundamentales porque eso se logra cuando trabajas con algo que quieres de verdad. Si algo que no quieres de verdad, va a ser muy probable que lo dejes a mitad de camino o lo cumplas. Pero cuando algo lo quieres y quieres que salga bien y que le vaya bien, pucha, vas a recorrer ese kilómetro extra que se necesita para que algo se vea como parezca genial. Yo, por ejemplo, saliendo de la universidad con unos amigos,
dijimos, ya queremos viajar, pero no teníamos recursos para hacerlo. Entonces salió una idea entre los tres de ofrecerle a la Embajada de Indonesia un producto audiovisual. Y tocamos el timbre de la Embajada de Indonesia, nos recibieron porque, bueno, los indoneses son muy amables, todos. Escuchar nuestra idea les gustó. O sea, en ese tiempo y todavía, Bali es como la ciudad turística, todo el mundo va a Bali. Y mis dos otros amigos ya habían estado allá y me dijeron, en verdad, Indonesia no es solamente Bali, hay muchos lugares. Entonces a mí se me ocurrió la historia de tres jóvenes que viajan a Indonesia y con las ganas de ir a Bali, pero llegan a Indonesia y ven otros lugares y descubren la cultura y muchas cosas del país que por ahí uno como viajero o turista no quiere ver, porque quizás quiere viajar a Bali y ahí pasarlo bien porque pasa de todo. Entonces esa idea en la Embajada de Indonesia la recibieron, tuvimos la instancia con la agregada cultural y luego el embajador y les encantó la idea y nos dijeron vamos a hacer que este proyecto salga. Y fue genial porque nosotros de la nada, o sea, de una conversación que tuvimos de amigos, tocamos el timbre, nos vestimos, tocamos el timbre y salió, después de un año salió este viaje. Nos dijeron, bueno, ya hay 5 provincias interesadas, así que está listo. Ustedes lo único que tienen que hacer, la última provincia, eso sí, para aceptarlos, tienen que hacer un show, nos dijeron. Nosotros, ¿un show de qué? Nosotros no... No somos actores. Claro, no somos actores, no Queremos. somos músicos. No. Me dijeron, bueno, es la condición que pone la provincia, porque tienen un festival, el Festival de Borobudur, que es uno de los templos más importantes, y es un festival internacional y le faltan números internacionales. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos. Le pedí a la embajada, por eso mismo, sumar a 2 personas más, porque éramos 3 en un inicio, y sumé a un cámara, porque mis amigos, uno es chef y el otro relacionador público, entonces nada que ver con el tema. Y yo no había experimentado con cámaras, o sea, hasta el momento era solo escritura. Entonces, cuando nos dijeron que sí, fue una gran felicidad, pero al mismo tiempo una gran responsabilidad. Y sumamos un cámara y sumamos a un músico también. Entonces, y yo como a veces canto, y canto más o menos. Ya tenían el show asegurado. Teníamos el show asegurado, cantamos El gorro de lana, me acuerdo. Un clásico del colegio. Un clásico del colegio. Y nada, y fue una gran experiencia, fue una tremenda experiencia. Fueron 5 meses de viaje, después me quedé yo otros 6 o 7 meses en Europa empezando la edición. Y nos invitaron a absolutamente todos, parecíamos estrellas. O sea, llegamos al aeropuerto, nos bajábamos, tenían un bus para nosotros, guías, y todo nació de una idea conversada con amigos. Y para mí ha sido uno de los grandes proyectos, más allá del resultado, de haberlo hecho. Porque mucho tiempo, porque pasa algo también cuando uno trabaja con pasión y con algo que realmente tú quieres, que puede frustrarte mucho también, si es que las cosas no resultan como tú como las expectativas que tienes. Entonces, ahí también fue algo... Todo involucrado, sí, el corazón, la mente. Exactamente. Entonces ahí también pasó algo súper duro porque yo tenía unas expectativas gigantes sobre el proyecto, pero este no logró conectar tanto y bueno, era mi primer trabajo audiovisual. Entonces tampoco puedo ser tan duro conmigo mismo, pero al mismo tiempo siempre sentí esa como frustración de no haberlo hecho como realmente yo me lo había imaginado y como quería. Bueno, y ahí me doy cuenta que el oficio es difícil, que no es fácil, que hay que trabajar con profesionales que un poco la sientan, la viven igual que uno, y es parte del aprendizaje. Pero si uno nunca se tira a la piscina, al final no termina logrando nada. O sea, hay que atreverse. A mí me ha costado atreverme a muchas cosas. Hay cosas en las que quizás no me he lanzado por miedos, por cosas, pero este proyecto en particular que significó muchas cosas en mi vida, muchas cosas, fue parte del atreverse y fue parte de hacerlo sin miedo y sin quedarse. Fue como, vale, lo tenemos en mente,
lancémonos. Y es muy bonito cuando salen o se logran cosas así, porque ahí uno se da cuenta y va adquiriendo un poco también valor y autoestima por lo que hace, orgullo también. Y eso te da más fuerza y más ganas de seguir aprendiendo, de seguir creando buenos contenidos y mejores cosas, y ahora 100% para la audiencia, que es lo que es el foco hoy día en mi trabajo. O sea, es una tremenda historia, inspiradorísima, porque por el deseo de contar una historia conociste Indonesia y fue el puntapié inicial para una carrera que hoy te tiene justamente en lo audiovisual, en el guión, en el contar historias, muchas más historias. Entonces, ¿qué más inspirador que eso? Que atreverse. Los universos son infinitos. Tal cual. Y uno nunca sabe lo que hay al final de un atrevimiento. Por ejemplo, yo no sabía cómo iba a terminar. Y eso es muy bonito también, porque no tener la certeza de controlarlo todo o saber cómo va a pasar todo. Entonces, creo que es parte de la magia. Cuando uno trabaja con las cosas que uno quiere, con el corazón, se van abriendo cosas. Y es impresionante eso, cuando uno está como un poco más bloqueado, más ensimismado, más quedándose ahí como que tienes algo dentro pero no lo sacas, te vas a quedar ahí lamentablemente. Pero sí, yo creo que es escucharse, trabajar en sus propios talentos y atreverse. O sea, soy muy fanático de Ken Robinson, no sé si lo conoces, que es un escritor, profesor, que postula que un poco las escuelas matan la creatividad. Y es cierto, creo yo, y lo siento, que es así, porque hay muchas personas como yo que tienen quizás intereses más artísticos, que personas que quizás también son más sensibles. Entonces, si no los llevas, si no los conduces por un buen camino inicialmente, muchos de ellos van a tomar cualquier dirección y se pueden pasar una vida completa no encontrando su elemento, que es lo que decía Ken Robinson en su libro. Y yo creo que no hay nada más lindo, no hay nada más hermoso para un ser humano de encontrarse, de encontrar su elemento y conocer sus habilidades y trabajar en ellas, potenciarlas. Creo que ese es como un gran lujo, si no es el gran lujo de un ser humano. Yo creo que uno de los grandes lujos es ser deportista, pero es uno de los grandes lujos también, nutrirte en tus habilidades y ser mejor, querer ser mejor cada día, porque después ya sientes que no estás trabajando, simplemente estás fluyendo. O sea, a mí me llega un desafío, me llama un cliente, juntémonos, y yo estoy dibujando entre líneas lo que él quiere, cómo se lo vamos a presentar. Entonces, es muy bonito lo que se llega a descubrir cuando uno está trabajando con lo que uno quiere, y así uno también va creciendo. Pues qué mejores recomendaciones. De verdad, muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación, gracias por estar acá con nosotros. Y feliz. Todo el éxito. Campus Creativo es tu casa, cuando quieras venir con nosotros. Muchas gracias, Carol. Bienvenido. Gracias. Gracias.